Perfecto. Entonces, los metales, y ahí sí ya entramos en lo que refiere a metales propiamente dichos, ¿sí? Ustedes van a ver que todos los materiales de uso en la ingeniería dependen de cómo están dispuestos los átomos en la estructura íntima de esos materiales, sea cual fuere, ¿sí? Sea hormigón, sean metales, sean aleaciones, sean metales puros, sean cerámicos, tiene mucho que ver de cómo están esos átomos dispuestos en el espacio, es decir, no en el espacio, sino básicamente en la estructura íntima del metal o material que ustedes tengan. Entonces, en el caso particular de los sólidos son cristalinos y con propiedades a las que yo necesito que ustedes le presten mucha atención a lo que yo les voy a contar, no lo que yo les vaya a contar, sino lo que ustedes tienen que leer. Los metales, que son sólidos cristalinos, tienen la característica fuertísima de tener iones fuertemente empaquetados, es decir, tenemos átomos que han perdido algunos electrones, pero esos átomos están fuertemente empaquetados, pero además están ordenados, ¿sí? Entonces los metales tienen esa característica, un fuerte empaquetamiento, es decir, unidos de una forma muy fuerte, cada átomo con el otro, y además alrededor de ellos les circula una nube de electrones que no pertenece a ningún átomo en particular, pero que es la responsable, por ejemplo, de llevar o conducir el calor y de la electricidad. ¿Me pudieron seguir con esto? ¿Me puedo repetir lo último que se cortó? Lo de que circula una nube de electrones, por favor. Bien, volvamos con lo mismo. Entonces, los metales tienen la característica fuertísima de estar sus átomos fuertemente enlazados en el núcleo, por así decir, pero alrededor de ellos les circula, ¿no es cierto? Existe una nube de pocos electrones, pero esa nube de pocos electrones es la responsable de la conducción térmica y eléctrica que tienen los metales. Entonces, nosotros vamos a ver en un ratito la importancia que tiene la nube electrónica, por un lado, y vamos a ver la importancia que tiene la fuerza con lo que los átomos están unidos y el orden, ¿no es cierto?, a qué conllevan esa fuerza de unión y ese orden que tienen los metales. ¿Me pudieron seguir, chicos? Sí. Sí. ¿Ven bien ahí? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Entonces, arrancamos con una especie de historia que ustedes la han visto, esto viene del secundario, en donde en algún tiempo, hace muchísimos años atrás, alguien, o algunas personas, las que básicamente no tenían mucho que hacer, porque eran adinerados de aquella época, ¿no? Observaban cosas y dentro de las cosas que observaban, por ejemplo, a alguien se le ocurrió, no es que se le ocurrió, observando, dijo que la materia, por ejemplo, todo lo que nos rodeaba estaba formada por átomos. Fue en 1808, Don Dalton por allá, que postuló estos planteos, pero automáticamente con el tiempo comenzaron a aparecer, ¿no es cierto?, personas que observaban, por ejemplo, a los metales y se preguntaban que si todo estaba formado por átomos, ¿sí?, ¿por qué los metales tenían la resistencia que tenían? ¿Sí? Si estaban formados por átomos, ¿por qué los metales, como por ejemplo en aquel entonces el bronce, el acero,
el cobre y las aleaciones que tuviesen a mano, porque las podían transformar en armas, por ejemplo, las podían transformar en herramientas para poder cultivarlas y no se rompían, ¿no? Y costaba mucho poder transformarlas. ¿Qué pasaba entre la unión de esos átomos? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Básicamente porque esos metales o esos materiales que ellos tenían a mano se comportaban de esa manera. Entonces, con el estudio y con el devenir de los tiempos, básicamente lo que se llegó a decir y a probar de que en el caso de los metales, ¿no es cierto?, se forman y hay una especie de fuerza que hace que se unan, ¿no es cierto?, eso se denominaría enlace atómico, ¿no es cierto?, y que básicamente se produce, el enlace atómico se iba a producir si y solo si la disminución de la energía se producía. Es decir, si tenemos, ¿se acuerdan ustedes no de una fórmula, sino de una ecuación de A más B que daba como producto de reacción, perdón, A más B como reaccionante que daban un producto de C más D? ¿Se acuerdan de esa? Sí. Bien. La reacción se va a producir, chicos, sí y solo si la energía va a bajar. Si la energía va a subir, la reacción no se va a producir nunca. ¿Sí? Eso es lo que básicamente le dice en esta filmina. Entonces, al último de esta filmina le dice que el tipo de enlace es lo que rige a muchas de las propiedades de los distintos materiales que nosotros vamos a ver en este curso. Lo que están viendo ahí también está en el apunte de Educo, y básicamente lo que les dice es que los átomos, hablando de los metales, ¿no es cierto?, o de cualquier sólido cristalino, los átomos están situados en el espacio, ¿no es cierto?, pero también tienen entre ellos fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Lo que les dice ese gráfico que tienen ahí, bien que a partir del 0 para arriba en el eje de las Y crecen las fuerzas de repulsión y del 0 para abajo crecen las fuerzas de atracción. Entonces, básicamente lo que pretende explicar es que si yo pretendo acercar o alejar los átomos, ¿no es cierto?, simplemente lo que estoy haciendo es, si los acerco demasiado, hay fuerzas de repulsión que van a evitar que yo los acerque, mientras que cuando yo los quiero alejar a esos átomos, va a haber fuerzas de atracción que me van a impedir alejar esos átomos. Si ustedes ven esto, básicamente sería lo mismo. Si yo, por ejemplo, y es por esto, particularmente que los metales, por ejemplo, son difíciles de deformar. Difíciles en la medida que no se deforman fácilmente con una mano, ¿sí? Lo que ustedes tienen en ese gráfico es, por ejemplo, dos átomos que si yo los pretendo alejar, yo voy a tener que aumentar la energía, mientras que si yo los pretendo acercar, también tendré que aumentar la energía. ¿Y qué nos dice esto? Básicamente es que es difícil mover a sus átomos del equilibrio. Los átomos están a esa distancia porque es una distancia de equilibrio entre ambos. Por lo tanto, a toda fuerza que yo le haga al material desde afuera, son las fuerzas interatómicas las que se ocupan de resistirse a si yo lo quiero comprimir o si yo lo quiero alejar. ¿Pueden seguirme, chicos? ¿Está denso esto? Profe, discúlpeme, yo considero que este tema es bastante importante y hay gente que todavía tiene los micrófonos abiertos. Sería bueno que chequen si los tienen abiertos o no y poder mutearlos de todos porque se escucha mucho ruido. Bien, a ver, por favor muteen los micrófonos. Volvemos con lo mismo, chicos, muteen los micrófonos. Cada vez que les haga falta, por favor, para preguntar, porque dudas y demás, por favor,
lo abren y consultan todas las veces que haga falta, pero si no, manténganlos cerrados así, todo el resto de los chicos también pueden escuchar si no se está escuchando con bastante ruido. Profe. Sí, señor, le escucho. Profe, usted nos puede silenciar a todos desde ahí. Ah, algo me habías dicho, ¿no? Sí. El tema es cómo. Ah, no sé. Sé que los otros Sí, porque profes no básicamente para ustedes es bastante fácil esta operatoria. Para mí me puede llevar una semana buscar qué tengo que hacer. Por eso es que les pedía una mano, silénciense ustedes mismos y vemos cómo podemos sobrellevar. Para mí todo un mundo esto, pero bueno, denme un segundo. Antes que nada, pueden ver eso, ¿no? No sé. ¿Hola? Sí, ahora Sí, sí. profe. Sí, se puede ver. Bien. Volvamos antes de que yo pueda mutear a alguien el próximo viernes o el próximo sábado. Por favor, mutéense ustedes y denme una mano con esto. Profe, una pregunta. Adelante. Cuando usted dijo que disminuye la energía, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una atracción de los átomos o una repulsión cuando la energía disminuye? Bien, para que en una reacción química, ¿te acordás la reacción química que ponía la seño Betty en el secundario que decía A más B como producto reaccionante que daba C más D? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, lo que sucede para que C más D aparezcan, es decir, para que se lleve a cabo la reacción, es que la energía tiene que bajar. La reacción se va a llevar a cabo si la energía del sistema va a bajar. Si no, no van a aparecer los productos de reacción porque la reacción no va a ocurrir. Ahora, si se produce la reacción, sí va a haber un enlace atómico que habrá que ver qué es lo que se está queriendo unir, qué es lo que se está queriendo hacer reaccionar. Pero básicamente no lo busques demasiado, simplemente es que para que un enlace atómico se produzca, ¿no es cierto? Tiene que bajar la energía del sistema, sí o sí, si no, esto no va para adelante. Una reacción no se va a llevar a cabo para que la energía suba, en ningún momento. ¿Estamos? Sí. Bien, ¿con gusto a poco o está bien? No, está bien. ¿Y cuando hay una fuerte energía, ocurre una atracción o no? Cuando la energía aumenta. No, cuando la energía aumenta, en realidad no va a haber atracción de ninguna. Ya vamos a ver los distintos tipos de enlaces que ustedes ya los han visto, básicamente. Los han visto, pero vamos a repasarlo con un poco más de, con un poquito más de profundidad para ver cómo anda. Y si no, vemos cómo explicar esto para que te aclare el panorama, ¿sí? Listo. Gracias. No, por favor. Bien, entonces, dentro de los vínculos de unión, que son los enlaces atómicos, dentro de estos enlaces atómicos, podíamos ver que, o podíamos subdividir o clasificar a los enlaces atómicos como fuerzas que se establecían entre los átomos, ¿no es cierto? Las fuerzas que se establecían entre los átomos y a la vez podíamos decir que había enlaces del tipo fuertes y enlaces del tipo débiles. Dentro de los enlaces del tipo fuerte estaban, como ustedes ven ahí, el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Mientras que en el enlace del tipo débiles estaba el de Van der Waals, las fuerzas de Van der Waals, que ustedes se van a acordar, al menos del nombre, y el enlace de puente hidrógeno. ¿Estamos? Entonces, esos vínculos de unión, que en realidad son enlaces, se dice que son fuerzas interatómicas, es decir, fuerzas entre átomos, ¿no es cierto? Y que esos son consecuencias de la atracción directa, ¿no es cierto?, de electrones y núcleos. ¿Estamos? ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Bien.
Dentro de lo que son los enlaces fuertes, el iónico es uno de los enlaces bastante, es importante, ¿no? El enlace iónico se da entre los elementos bien electropositivos, ¿no es cierto?, como los alcalinos tercios, ¿sí?, los que están a la izquierda de la tabla periódica, ese es el sodio, el litio, todos esos que se denominan alcalinos tercios, y los bien electronegativos, como el cloro, el yodo, el bromo, ¿no es cierto?, los que estaban a la derecha de la tabla periódica. Este enlace iónico, ¿no es cierto?, tiene la característica de que se cede uno de los elementos que se va a enlazar, en este caso, por ejemplo, el sodio, ¿no es cierto?, cede un electrón, por ejemplo, al cloro, para formar el cloruro de sodio, y mientras que el sodio se pierde el electrón, lo gana el único electrón que, por ejemplo, el sodio tiene en su órbita, lo pierde, pero lo gana el cloro, que a su vez, por ejemplo, lo tiene, a ver si ustedes lo pueden ver acá, que a su vez completa el octeto o los 8 átomos y baja de energía, ¿sí? Entonces, el cloro, al ganar un electrón más, básicamente lo que hace es bajar su energía. Esto sucede así, chicos, porque se cede un electrón, hay una cedencia de electrón acá, ¿sí? Hay una cedencia de electrón. Denme un segundito, voy a volver a la filmina anterior. ¿Me pueden seguir ahí? Sí, profe. Bien. Ya vamos a seguir con el enlace, con un poco más adelante del enlace del tipo iónico. Entonces, este enlace, que lo que les dice en el segundo párrafo, involucra a los electrones periféricos y hay una cedencia de electrones, ¿sí? Hay una cedencia de electrones. ¿Estamos? Las características que tienen los cristales que se forman con este enlace son duros, son frágiles, no conducen bien la electricidad, ¿sí? Y acuérdense de esto, no son deformables, no son deformables. Bien, esta es la secuencia. Ustedes tienen a la izquierda el átomo de cloro con sus 7 electrones de valencia, ¿no? Mientras que el átomo de sodio tiene un solo electroncito de valencia en la periferia, y lo que hace ese átomo es saltar, no es que salte a la órbita, lo toma el cloro, pero básicamente hay un acercamiento y se comparte ese electrón entre los dos. Básicamente si uno ve esto, pueden ver esas filminas, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Básicamente lo que sucede en el enlace iónico es que, porque una vez que se formó, por ejemplo, el cloruro de sodio, esos dos átomos se unieron, bajaron la energía, se podría esperar de que ya está, ya se unieron esos dos átomos, por lo tanto ya está, ya se creó el enlace, pero no es así. Básicamente lo que sucede en la formación en este caso del cloruro de sodio, es que todos los iones positivos van a tratar de rodearse de la mayor cantidad de iones negativos que haya, y de todos los iones negativos van a tratar de unirse a todos los iones positivos que haya. Es así como va a aparecer el cloruro de sodio, es así como se va a formar el cloruro de sodio. ¿Pudieron seguirme? Sí, profe. Bien. Bueno, el enlace que sigue es otro de los enlaces del tipo fuertes, ¿sí? El enlace covalente u homopolar es distinto al enlace iónico porque acá no hay
¿no es cierto?, una cedencia de electrones. No es que acá uno le dé un electrón al otro, sino que hay un compartimiento de electrones periféricos, ¿sí? Comparten, por ejemplo, dos átomos de cloro, ¿no es cierto?, que tienen siete electrones en su órbita. Lo que hacen es compartir un electrón y por lo tanto ambos, ¿no es cierto?, forman la molécula de cloro compartiendo y haciendo que baje la energía del sistema. Es decir, yo creo que está en la filmina, el átomo de carbono, lo tiene acá en el caso del átomo de carbono. Para formar el carbono 2, lo que hace el átomo de carbono es comparte electrones para formar la molécula de carbono 2. ¿Pueden seguirme? Espérenme un segundito, yo voy a volver a la filmina anterior. Las características que tienen los cristales formados por este tipo de enlace son de extremada dureza. Son para nada forjables o laminables o deformables y conducen la electricidad según cuál sea el material. Por ejemplo, uno de los elementos que en la industria se utiliza muchísimo es el diamante. El diamante no es otra cosa que carbono, ¿sí? ¿Y por qué se los menciono? Básicamente se los menciono porque vamos a ver el carbono en el enlace de Van der Waals, lo vamos a ver de otra forma totalmente distinta. Pero cuando el carbono se une bajo la forma del enlace covalente, por ejemplo, da producto, por ejemplo, el diamante, ¿sí?, que tiene una temperatura de fusión de más del 3000 grados y que es prácticamente indeformable. Raya todos. No sé si ustedes se acuerdan de la escala de Mohs. ¿Se acuerdan de la escala de Mohs? Sí. ¿Sí? ¿Quién no conoce la escala de Mohs? Yo no conozco la escala de Mohs. ¿No lo conocen? No lo sé. Ahí no se las voy a poner acá por una cuestión de que no la tengo a mano, pero se las voy a explicar. Le estoy pidiendo a la ingeniera Rafael que me pase el mail con el adjunto para el último segmento de ustedes para hablar del tema de la regularidad. Denme un segundito, por favor. Bien, la escala de Mohs, justamente Mohs es el que la creó, y esa escala se creó básicamente para lo que eran minerales, es decir, la escala va del 1 al 10, en el 1 estaba el talco, ¿no es cierto?, el mineral talco, después estaba el feldespato, ¿no es cierto?, iba creciendo de dureza los minerales, hasta llegar al último, en donde el último era el 10 y iban creciendo desde el 1 hasta el 10 en dureza, y el talco era el más blando. Después yo creo que estaba el feldespato, no me acuerdo, pero el 10 era el diamante. El diamante rayaba, como era tan duro, el más duro de la escala esta de Mohs, rayaba a todos los anteriores, ¿sí? A eso se refería más, era una escala que se aplicaba a los minerales. Entonces, el diamante es de extrema dureza, pero también indeformable. Es de extrema dureza, pero indeformable. Es de extrema dureza, pero así se convierte en frágil, ¿sí? Mucha dureza, mucha resistencia, pero cero ductilidad o plasticidad. Y les vuelvo a remarcar lo mismo. Estoy hablando de ductilidad y plasticidad. Vamos a ver más adelante cómo cierran estos cabos. Entonces, básicamente lo que dan como resultado el enlace covalente son cristales, ¿no es cierto?, rígidos, de estructuras muy duras, ¿no es cierto?, con poca conductividad térmica y eléctrica. Esto lo habíamos visto. Por ejemplo, un gas como el metano tiene este tipo de enlace, en donde el carbono, sus 4 electrones, los tiene de alguna manera coparticipado con los átomos de hidrógeno. ¿Estamos?
¿Me pudieron seguir, chicos? Sí, profe. Bien. El enlace metálico. Y ojo que acá va, ¿no es cierto?, digamos, la parte fuerte o el plato fuerte de hoy. El enlace metálico es un enlace que acá se lo damos de manera medianamente simplificada porque no es tan simple de explicar. Básicamente se da el enlace metálico entre elementos que tienen pocos electrones de valencia. Entre elementos que tienen pocos electrones de valencia y tienen la característica, este enlace, de que esos electrones pertenecieron a algunos átomos en algún momento y al salirse esos electrones de los átomos se convierten en iones positivos. Entonces, en los metales, esos iones positivos están muy fuertemente atraídos entre uno y otro, y además están hoy que es la primera clase, vamos a decir que esos iones que están fuertemente unidos están ordenados, están perfectamente ordenados. Esto lo vamos a decir hoy. Dentro de un par de clases vamos a ver que tal orden no es tan perfecto, pero existe el orden. Y es lo que en definitiva, con el tiempo vamos a ver en qué se traduce ese orden. ¿Sí? ¿Pudieron seguirme hasta ahí? Sí, profe. Bien. Además de esos átomos fuertemente empaquetados, esos iones positivos fuertemente empaquetados y ordenados, esos electrones que viajan alrededor de ese material son pocos electrones, se denomina nube electrónica y es la responsable de que ese metal, ¿no es cierto?, sea conductor de la electricidad y el calor. Entonces vamos a ver dos ejemplos de eso. Respecto de la nube electrónica, si ustedes tienen un trozo de metal y lo meten a un enchufe, ¿qué le pasaría? Y le agarraría la corriente, ¿verdad? Si a ese trozo de metal usted lo pone en la hornalla, un trozo de metal largo, ¿no es cierto? Un trozo de metal largo, usted lo pone en la hornalla, que se empiece a calentar, lo pone en el fuego, que se empiece a calentar, y en algún momento el calor le va a llegar a su mano. Es decir, se va a comenzar a calentar esa barra. ¿Me pudieron seguir con eso? Sí, sí. Bien, yo veo que contesta siempre el mismo. Vamos. Entonces, básicamente, el calor y la electricidad se han transmitido a través de esa nube electrónica. Son los electrones los que llevan tanto las cargas eléctricas como la energía. ¿Sí? Por otro lado, eso era respecto de la nube electrónica. Por otro lado, respecto del ordenamiento y el fuerte empaquetado que tienen los átomos en un metal, son los responsables de que el metal sea deformable plásticamente sin que el mismo se rompa. Y de vuelta vuelvo a insistir con lo mismo. Respecto de ese fuerte orden que tiene y del fuerte empaquetamiento, los metales son deformables, dúctiles, maleables en caliente y en frío. ¿Está? Ojo con eso que les acabo de decir porque es una de las características más fuertes que tienen los metales y las aleaciones del uso del tipo ingenieril. ¿Alguna duda, señores y señoritas? Profe, ¿qué metal en frío se puede deformar? Bien, metales como el acero, el cobre, el latón, el aluminio y sus aleaciones, el titanio y sus aleaciones, el zinc y sus aleaciones son deformables en frío y además en caliente, ¿no? Claro, en caliente sí, pero necesita una determinada fuerza para hacerlo en frío, ¿no? Ah, ahí estamos atando algún cabo. ¿Cuál es tu nombre? Bautista. Bautista, estamos atando cabos, Bautista. Y para el resto, yo creería que escuchó lo que dijo, preguntó Bautista, ¿cómo es que en frío
se puede, en caliente sí y en frío también. Bueno, esa es la fuerte característica que tienen los metales de tener esos átomos tan fuertemente unidos que yo puedo deformar el material plásticamente y el metal no se rompe. Por supuesto Claro. que vamos a tener algunas consideraciones, pero es básicamente el comportamiento de los metales por este tipo de enlace que tienen. ¿Sí? Sí, sí. Entendí. Perfecto, bien Bautista, muy bueno. Entonces, lo que está esquematizado en esa filmina, básicamente es los iones que están en los iones positivos, que estarían ordenados y fuertemente empaquetados, y la nube de electrones que circula, ¿no es cierto?, que sería la responsable de la conductividad térmica y eléctrica. ¿Estamos? Los enlaces de Van der Waals. Alguno me dirá por ahí, ¿de qué vas a hablar de Van der Waals? Esto es una embole. ¿Dónde has visto los enlaces de Van der Waals? Bien, yo omití en mi presentación, cuando nos conectamos hoy es la primera vez, apenas comenzamos a conversar nosotros, que yo trabajo en la FA privada también. Yo trabajo en una empresa que forja acero en caliente, es decir, nosotros, Bautista, deformamos acero en caliente para fabricar puntas de eje, tomas de fuerza, engranajes, bielas, todo para la industria automotriz y la industria agropecuaria. Entonces tomamos trozos de metal, lo calentamos y mediante golpes, en prensas, le damos la forma que nosotros queremos. Somos una empresa que es de más de 50 años en el mercado de Córdoba, ¿no? Y de una altísima calidad de forja. Nosotros le proveemos, por ejemplo, a Ford, a Volkswagen, a Peugeot, a Fiat, a Toyota, ¿sí? O sea, nosotros producimos forja de calidad, ¿sí? Y fíjense ustedes que nosotros nos valemos muchísimo del enlace del tipo metálico, pero también, por ejemplo, nos valemos del enlace del tipo de Van der Waals, porque para que las matrices duren mucho y las piezas nos salgan bien, nosotros tenemos que emplear un desmoldante, un lubricante, para que eso suceda. Un desmoldante y lubricante y refrigerante que es grafito, es carbono, ¿sí? Entonces el carbono, que se los mencioné hace un ratito, porque es el material que forma los diamantes, en este caso el carbono, con el enlace de Van der Waals, funciona como lubricante, ¿sí? Entonces fuimos de un extremo de dureza, como es el diamante, formado por un elemento que es el carbono, al otro extremo de dureza, la más baja posible, que me sirve para utilizarlo como lubricante a ese mismo carbono. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Entonces, tienen que ver, ¿tiene alguna aplicación práctica útil las fuerzas de Van der Waals? Sí, tienen aplicación práctica. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir con el ejemplo? Sí, profe, clarísimo. Perfecto. En la filmina que ustedes están viendo está del tema de puente de hidrógeno, que sí, no lo vamos a ver, pero sí el enlace de Van der Waals. Tienen a su derecha un cristal de mica y abajo cómo están unidas las láminas de grafito. Sin ir mucho más lejos, ustedes tienen por ahí, tomando apuntes ahora, una lapicera o bien un lápiz. Si tienen un lápiz, pasen la mano por la punta del lápiz y fíjense que les queda la punta pintada. Si ustedes pasaran o tomaran minitas de esos lápices y les pasan la mano, van a ver que les queda la mano ennegrecida y como grasosa, los dedos como ennegrecidos y grasosos. Básicamente porque así funciona el grafito. ¿Sí? Es un lubricante el grafito. Y está unido por placas que son fácilmente deslizables una sobre la otra. ¿Sí?
Lo mismo pasa con la mica. Las distintas plaquitas de la mica están unidas por el enlace de tipo de Van der Waals. ¿Me han podido seguir con los ejemplos? Sí. Profe, ¿puede repetir el ejemplo de las láminas de grafito? No escuché bien qué dijo. Bien. Volvemos a la filmina anterior. Y si usted tiene un lápiz en la mano, si usted tiene algunas minitas de eso de lápices, ¿no? Me estoy refiriendo a eso. Páseles la mano, páseles el dedo, manténganlas en los dedos o fricciónenlas en sus dedos y usted va a ver cómo se le ennegrecen los dedos y se le deja como grasoso. Porque básicamente esa minita es carbono, está formada de carbono, está formada de grafito, ¿no es cierto? Y el grafito, en ese caso, está en láminas, como las que ustedes están viendo a la derecha de esa filmina. Entonces esas láminas se desplazan fácilmente una sobre la otra. Entonces el grafito, ¿no es cierto?, se utiliza, con este concepto, el grafito se utiliza como lubricante. ¿Me entienden lo que digo? En el caso sí, gracias, profe. De los cristalitos de mica, son como hojitas, una pegada con la otra, ¿sí? Esas hojitas también están pegadas bajo la fuerza de Van der Waals. ¿Me pudieron seguir con los ejemplos, chicos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahora vamos a adentrarnos en, una vez que se ha producido el enlace, ¿sí? Ahora vamos a ingresar que una vez que los enlaces se han producido, los átomos, iones y conjuntos de moléculas, como les dice ahí, que desarrollan sus fuerzas para poderse unir, vamos a ver que, por ejemplo, el enlace metálico va a generar cristales del tipo metálicos. El enlace iónico no va a generar cristales del tipo iónicos. Y el enlace covalente, cristales del tipo covalentes. ¿Por qué les digo esto? Porque sean los cristales metálicos, iónicos o covalentes, tienen un fuerte arraigo, ¿no es cierto? Las características de esos metales tienen un fuerte arraigo. ¿De dónde vienen? Vienen de enlaces distintos. Por lo tanto, no se puede esperar que los cristales iónicos se parezcan a los cristales metálicos o que a la vez también se parezcan a los cristales covalentes. Todos tienen características distintas. ¿Sí? ¿Pudieron seguirme? Sí, profe. Sí, profe, en un minuto se corta la reunión. Volvemos a ingresar con... Sí. Así va a suceder hasta las 3 de la tarde. Perfecto. Hasta la 1, profe. Vamos, no, me están aflojando, che. Vamos. Ay, ¿Cómo vamos a recuperar las Malvinas si por 2 horitas más se me están Profe, borrando? yo a las 4 tengo otra clase. No hay problema, vamos hasta la 1. Háganme acordar que tengo que decirles algo importante y que no me va a dar porque tenemos menos de 1 minuto. Cuando volvamos les comunico, ¿sí? Perfecto. Chicos, cuando se vuelvan a conectar, espérenme un segundito porque tengo que llamarla a Karin para que me pase ese mail que necesito darle las condiciones a ustedes, ¿sí? Bueno.